Pues muchas gracias. Yo soy Pablo Revuelta, voy a moderar, formo parte del grupo de Ingeniería y Filosofía y voy a moderar esta primera mesa de comunicaciones sobre posverdad. La estructura que vamos a tener en todas las mesas de comunicaciones va a ser más o menos la misma. En vez de dejar un espacio de debate amplio al final, que ya hemos visto en otras ocasiones, que a veces deja de lado ciertas presentaciones, vamos a dedicar 10-15 minutos como mucho a cada una de las ponencias que vamos a ir invitando aquí a la mesa y vamos a dar otros 10 minutos de debate para cada una de ellas. La idea de esta mesa es que dure 2 horas, después de la cual tendremos la pausa café. Gracias. Por lo tanto, vamos a arrancar con María Soriano, de la Universidad de Málaga, con su presentación titulada La arquitectura de las redes sociales y la actualización de creencias en contextos de desinformación. Así que, muchas gracias. Vale, ponte aquí para que se te oiga mejor. Vale. Vale, sí. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar con mi intervención, quería agradecer al comité de organización por permitirme hablar en este espacio. Mi intervención se titula La arquitectura de las redes sociales y la actualización de creencias en contexto de desinformación. En ella parto de una idea central. Las redes sociales no son entornos neutrales de información, sino estructuras que condicionan activamente qué creemos y cómo lo creemos. En un contexto de posverdad, donde la desinformación se ha vuelto un fenómeno estructural, entender este proceso resulta clave desde el punto de vista filosófico como social. Los procesos de actualización de creencias en redes sociales están condicionados por la propia arquitectura de las plataformas digitales, es decir, que no actualizamos nuestras propias creencias únicamente en función de la evidencia disponible, la que nosotros vemos o percibimos mediante los sentidos, sino que también en función de cómo esa evidencia nos es presentada, filtrada y sobre todo jerarquizada. En este sentido, propongo entender las redes sociales como una forma de ingeniería de la actualización de creencias, donde el diseño técnico y las dinámicas sociales interactúan para modular nuestros propios procesos epistémicos, influyendo directamente en qué creemos, cómo lo queremos y en qué grado de convicción se nos presenta. Para entender este fenómeno, es fundamental atender al papel de los algoritmos de recomendación. Estos algoritmos no están diseñados para maximizar la verdad, sino para variables como la interacción o el tiempo de permanencia en la plataforma, también conocido como engagement. Esto tiene varias consecuencias relevantes. En primer lugar, que se priorizan los contenidos emocionalmente intensos. En segundo lugar, que se refuerzan los patrones previos de consumo informativo. Y en tercer lugar, que se favorece la creación de las cámaras de eco. Haciendo un poco hincapié en este concepto, en las cámaras de eco, aquí los usuarios están expuestos de formas reiteradas a contenidos que confirman sus creencias previas y no tanto a aquellas que las pueda contradecir o negar. Desde una perspectiva filosófica, esto altera profundamente los mecanismos de revisión racional de creencias, ya que limita el acceso a información contradictoria y reduce las condiciones necesarias para una deliberación epistémica que sea adecuada. A este nivel estructural,
se le suma también el nivel cognitivo. Los usuarios no somos agentes perfectamente racionales, ojalá fuera así, sino que operamos mediante lo que se llaman sesgos o atajos cognitivos. Entre los más relevantes en este contexto se encuentra el sesgo de confirmación, que consiste en la preferencia por datos que validan ideas previas y el rechazo hacia aquellas que nos contradicen; la ilusión de verdad, según la cual tendemos a considerar más veraz aquello que más se nos repite; y el sesgo de disponibilidad, que trata de sobredimensionar la información más inmediata y emocional. Lo interesante aquí es que la arquitectura de las redes sociales no solo convive con este sesgo, sino que además los amplifica. Por ejemplo, la repetición algorítmica de ciertos contenidos aumenta su credibilidad percibida, incluso cuando los datos son falsos. De este modo, lo que podría parecer un fallo individual de racionalidad se revela, en realidad, como un fenómeno estructuralmente potenciado por el diseño de las plataformas. En este entorno emergen, además, muchísimas formas específicas de desinformación. Y hoy me gustaría destacar dos en particular: los pseudomedios y los deepfakes. Los pseudomedios simulan autoridad informativa mediante la apariencia de profesionalidad y rigor, mientras que los deepfakes, por otro lado, explotan la credibilidad de lo visual para generar contenidos altamente persuasivos. Estos formatos no deben entenderse simplemente como contenidos falsos, sino como auténticos dispositivos argumentativos y persuasivos, diseñados para captar la atención, activar las respuestas emocionales y reforzar determinadas creencias. Su eficacia radica precisamente en su adecuación a la lógica de consumo rápido, emocional y fragmentado, que es lo que actualmente caracteriza a las redes sociales. En consecuencia, esta ingeniería de la creencia, que es como la he denominado, se manifiesta tanto a nivel individual como colectivo. En el plano cognitivo favorece la persistencia de creencias erróneas y aumenta la resistencia a su corrección, incluso cuando se presentan evidencias en contra, es decir, no estamos dispuestos a actualizar nuestras creencias. En el plano social, contribuye a la polarización epistémica, a la fragmentación del espacio público y a la erosión de la confianza de las instituciones y en las fuentes de información. Estos efectos resultan especialmente significativos en el caso de los jóvenes, que son los que más tiempo pasan en las redes sociales y para quienes estas mismas redes sociales constituyen un espacio central de socialización y de construcción de una realidad compartida con un entorno. Frente a este escenario, considero necesario defender una concepción más robusta del pensamiento crítico. No basta solo con entenderlo como una mera capacidad de verificación de contenidos. Es necesario concebirlo como una competencia más amplia que incluya la comprensión de los fundamentos del razonamiento, del reconocimiento de falacias argumentativas y de la evaluación de la validez argumentativa en contextos digitales. En este sentido, el pensamiento crítico puede entenderse como una forma de resistencia epistémica frente a esa ingeniería de actualización de creencias, así también como una herramienta fundamental para poder desenvolvernos en entornos informativos más complejos. En conclusión, entender las redes sociales como estructuras que modelan los procesos de actualización de creencias nos permite replantearnos tanto el problema de la desinformación como las posibles vías de intervención. Y en última instancia, nos invita a formular una pregunta fundamental, que con ella me gustaría cerrar mi intervención, y es: ¿qué tipo de entornos digitales queremos construir si aspiramos a sostener una ciudadanía epistémicamente responsable? Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas. Va a ir Jorge con el micrófono para quien las tenga. Sí, bueno, muchas gracias. Es una pregunta sencilla, pero quizá un tanto compleja de responder en lo concreto, ¿no? ¿Cómo te imaginas la construcción de esa concepción robusta del pensamiento crítico? ¿En qué espacios? ¿Cómo te imaginas que se pueda hacer eso? Yo creo que evidentemente los espacios educativos.
desde las etapas escolares más primarias hasta las universitarias. Creo que se nos olvida lo que es el pensamiento crítico, porque ahora mismo es un concepto que escuchamos en muchos sitios, que es la necesidad de pensamiento crítico, de alfabetización mediática, pero no se nos plantea cómo debemos enseñarlo. Y yo creo que se debe de enseñar primeramente desde los principios de la argumentación y sobre todo también de la detección de falancias argumentativas. Y creo que esos son contenidos que no son muy complicados de enseñar y que poco a poco, mediante las diferentes etapas educativas, desde primaria, como he dicho antes, hasta la universidad, se nos debería de ir enseñando poco a poco en diferentes áreas. Sí, al final el pensamiento crítico tiene una base evidentemente en la lógica, en cómo se forman los argumentos, cómo razonar debidamente, y yo creo que esa parte se nos ha olvidado enseñársela a los niños, ¿no? Ya no es solo tener responsabilidad en los entornos digitales, sino saber cómo argumentar y cómo detectar si esa argumentación es válida o no lo es. Y realmente vengo aquí a defender que eso se vuelva a transmitir, ¿no? Porque en la asignatura de filosofía el tema de lógica muchas veces no se da porque se entiende que la lógica es algo parecido a la matemática, algo que queda fuera de la filosofía, pero realmente es donde están las bases estructurales de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento y pues, del pensamiento crítico del que tanto se busca. Muchas gracias por esta ponencia tan clara. Me ha parecido muy pertinente lo que has dicho, pero me gustaría que harías un poco más hincapié en unas diferencias, porque tú has hablado antes sobre todo de sesgos cognitivos, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos muchos sesgos cognitivos que no se plasman en falacias lógicas, ¿no? Y sería interesante un poco dejar claro estas diferencias, ¿no? Porque es algo que en los debates se mezcla muchas veces, ¿no? Hablamos de sesgos igual que hablar de estereotipos, igual que hablar de falacias lógicas, y creo que es muy importante porque estos entornos de desinformación a los que nos enfrentamos realmente no tantas veces trabajan o vemos falacias lógicas fuertes, ¿no? Que las influencias son mucho más sutiles normalmente, y eso es un problema, ¿no? Justamente por eso funcionan, trabajan, erosionan la confianza y llegan con el tiempo a cambiar creencias, ¿no? Creo que estás tocando ahí un tema muy central, muy pertinente, el tema de cómo llegamos a cambiar ciertas creencias, ¿no? Cómo incluso cambia nuestra percepción de la realidad. Pero creo que sería importante allí, justamente por las preguntas que se han hecho, ¿no? Por cómo podemos pedagógicamente también contravenir estas, o formar una resistencia epistémica, ¿no?
Gracias a ti por la pregunta. Sí, yo de hecho, si hubiera tenido más tiempo, hubiese incluido algo más de falacias porque me dedico también a trabajar sobre ellas y demás. Es verdad que la parte de los sesgos cognitivos y demás los dejamos en el plano cognitivo, psicológico y demás, mientras que las falacias estarían más dentro del tema de la lógica y de la argumentación. Si hubiera tenido más tiempo me hubiese encantado hablar de falacias y de todo el tipo de falacias que podemos encontrar en los discursos desinformativos o persuasivos en Internet, pero es verdad que aunque sean dos planos diferentes, suelen ir de la mano, sobre todo en el tema de crear contenidos desinformativos con una intencionalidad detrás. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, María, A ustedes. por tu presentación. Muy bien, pues voy a pedir que se acerque aquí Alejandro Fernández Artime, que viene a presentar el cuarto Internet, desarrollo de una epistemología crítica de la red. Hola. Dale a seguir sin reparar. Vale. Y luego F5 en la otra y tiramos. No, y que luego F5 en el LibreOffice y tiramos. All right. F5. Debería abrirlo. Puedes presentar arriba. Bueno, después de estas gestiones técnicas, hola, voy a dar al play de mis 15 minutos máximo. Bueno, encantado, yo soy Alejandro Artime y soy alumno predoctoral de la Universidad de Oviedo. Agradecer al Congreso la invitación y también al resto de compañeras por su ponencia. Y nada, mi presentación va a consistir, va a tener 3 partes. Primero una introducción, una justificación de por qué esta ponencia en relación a mi tesis. Después hablaremos de qué diferentes etapas se pueden catalogar de Internet y cómo es la relación de los usuarios con ellas. Y finalmente podremos debatir, tanto al final como igual en las preguntas, si existe un cuarto Internet, estamos en la decadencia del tercero o cómo nos conectamos actualmente a la red. Bien, como os comentaba, yo estoy actualmente en el primer año de contrato de tesis y aunque aún esté perfilando cuáles son los temas de investigación, una parte fundamental tengo claro que es el estudio de la identidad en Internet, sobre todo las primeras infancias, últimas infancias, primera juventud, desde los 9 años hasta los 12. Todo ello lo marco dentro de la teoría queer e investigo cómo las identidades disidentes quizá encuentran online un marco de posibilidad o de desarrollarse que quizá su realidad material del momento no les permite. Así he ido catalogando una taxonomía de etapas de Internet desde los 90 hasta la actualidad y cómo se relacionan los usuarios con ella. Esta investigación la guían autoras como Remedios Zafra, Pierre Levy o Albert Lloreta. Y nada, espero que os quede un poco claro, a ver qué os parece y luego podemos debatir sobre ello. Vale, antes de empezar con la investigación quería hablaros de 2 huellas que para mí guían 2 ejemplos por los que me interesaron estudiar epistemologías de Internet. Ello es el cierre de la página de Chat Omegle y luego un artículo de una bloguera llamada Kendra James. Para empezar, no quería dejar de hablar de esta red social que cerró en 2023, que para mí toda mi adolescencia fue un espacio de encuentro.
El funcionamiento de Omegle era muy sencillo. Tú iniciabas la página y te ponían un chat anónimo con cualquier persona del mundo donde podías compartir experiencias, hablar lo que quisieras. Esta página en 2023 cierra sus puertas y en el HTML original, que hablo muy alto. No, mejor. Ah, vale, mejor así. En el HTML original, el autor dejó un manifiesto donde él explica qué significaba para él la página, ¿no? Que era un lugar, imaginaos, una persona del Estados Unidos rural, pues veía Internet como la posibilidad de encontrarse con otras personas que quizá pues, fueran más afines a él, crear comunidad, etc. En este manifiesto, él reflexiona sobre cómo Internet se ha desplazado epistemológicamente y no es que imposibilite la existencia de una página como esta, pero sí que la dificulta, ¿no? Dentro del manifiesto, él termina así. La batalla por Omegle se ha perdido, pero la guerra por Internet continúa. Me inquieta pensar que, si la marea no cambia pronto, el Internet del que me enamoré pueda dejar de existir y que en su lugar emerja algo más cercano a una versión hipertrofiada de la televisión. Un espacio centrado casi exclusivamente en el consumo pasivo, con muchas menos posibilidades para la versión activa y una conexión humana genuina. Antes de entrar a analizar este texto, no quería dejar de hablar del otro ejemplo que para mí motivó la investigación, que fue este artículo de Kendra James, que se llama Confesiones de una fan de Legolas, el Internet de los 2000, en un espacio más seguro para hacer fandom, ¿no? En este artículo, que es muy guay, está en abierto, Kendra habla sobre qué diferencia había de un Internet en los 2000 y en la actualidad. Esto lo vehicula a través de su club de fans de Señor de los Anillos, donde explica que le mandaron una carta, allá en los 90, a Orlando Bloom. Y que este respondió. Esta respuesta para la autora, todas estas comunidades de blogs, de foros de internet, de comunidades donde expresaban sentimientos, hacían amigas, etc., para ella se rompió, porque si incluso ellas podían llegar hasta Orlando Bloom, ¿hasta dónde llegaba Internet? Entonces en este artículo Kendra es muy guay porque reflexiona sobre cómo los blogs, los foros han desbordado y que Internet quizá esté cambiando y ya no sea un lugar seguro. Y dice una frase muy interesante, que a mí me gusta mucho, que dice: echo de menos la privacidad de los 2000. I long for a smaller Internet. Entonces, estos dos ejemplos, tanto el de Omegle como el de Kendra, me parecen como que pueden ilustrar las formas en las que hemos pasado de un quizá smaller Internet a un bigger Internet, donde quizá las cosas ya no son tan sencillas y nos hemos un poco, desbordado. Entonces, con esta introducción vamos a pasar a ver los diferentes tipos que podemos ver de Internet. Habrá un mogollón, ¿no? Pero para hacer más o menos por décadas, he dividido la presentación en 3 tipos de historia de la red. Y luego un cuarto que ya explicaremos. Hasta aquí bien, ¿no? Vale, entonces, primer Internet. Vale, este Internet, voy a usar las categorías que no son mías, son de Albert Lloreta, pero es el Internet de la expansión. Pongamos que va desde los finales de los 90 hasta el 2010. No voy a entrar en lo que era Internet antes con el rollo de ARPANET, el uso militar, porque creo que no viene al caso. Voy a hablar de Internet cuando entró en nuestros hogares. En este momento la red se veía... Los usuarios aún no tenían muy claro qué era explorar un espacio tan abierto. Entonces se veía como una ventana a la posibilidad y quizá a desarrollarnos. Desde la comodidad de nuestros cuartos podíamos jugar a estar en cualquier parte del mundo. Yo lo explico muy bien, pero que lo explica mejor es Remedios Zafra, que ya dice: pasó entonces que un día nos descubrimos enganchados a las teclas de nuestros ordenadores para ser y estar en el mundo. Piensen en un mundo dentro de sus pantallas, en el cuarto propio conectado. Piensen en un mundo imaginario donde las cosas no les pasen a los demás, sino a ustedes. ¿Cuál era el funcionamiento característico de este Internet? El enlace. La comunicación solía ser no anónima, pero sí que no había tanta imagen personal y sí que había avatares que buscaban representarnos dentro del mundo virtual. Tu identidad digital era libre y no estabas tan interesado en plasmar quién eras en el mundo material, sino en explorar otras fronteras. La web era un lugar al que te conectabas y, más importante, del que te podías desconectar. Segundo Internet. Este va sobre todo desde la época de los 2000. Hay gente que lo relaciona con el nacimiento de Facebook en 2004, pero yo creo que es más paradigmático situarlo en 2010, en el caso español, porque fue cuando llegó Instagram a nuestras vidas. Creo que tiene más impacto tanto en el momento como en la actualidad, entonces yo lo catalogo que va desde 2010 hasta más o menos la pandemia 2020.
Si hasta ahora estábamos jugando a ser otra persona, en este Internet nos interesa copiar nuestra identidad material en el mundo digital. Llegan Twenty, llega Facebook, llega Instagram y jugamos pues a poner nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro cumpleaños, dónde trabajamos, qué nos gusta, etcétera. Todo porque queremos conocer y ser conocidas. Internet comienza a ser pues, una copia de nuestras vidas y lo llenamos de formas autorrepresentacionales. Una característica muy importante de Internet es que llega el famoso botón de me gusta. Aunque ya estuviera presente en otros blogs, sí que es cierto que aquí se empieza a relacionar con un valor de mercado. Relacionamos cierta cantidad de me gustas o no me gustas a perfiles y con eso vamos dándole cierto valor o quitándoselo. Mientras que antes Internet estaba quizá en nuestros hogares, comienzan a salir primeros smartphones, conexiones de Internet de bolsillo, que no es que la conexión sea obligatoria, pero cada vez entra más latente en nuestra vida. También cabe mencionar que al final de esta etapa de Internet había un sentimiento como político. Surgen movimientos como el Black Lives Matter, también el Me Too, y llenan Internet como ese espíritu como de pelea también relacionado con imágenes personales. Bueno, como no se ve, se descolenjó un poco. Es el Internet de la sustitución. Es el tercer Internet y se suele situar con la pandemia porque ya había características del segundo Internet, solo que se han hecho como muy explícitas y muy hiperbolizadas, ¿no? Las redes sociales pasan de ser eso, sociales, quizá a virales, ¿no? Ya no interesamos reflejar nuestra identidad, sino que comienza a sustituirse. Se empiezan a vaciar los perfiles de toda característica autorrepresentacional. Solo podemos subir o queremos subir historias que duran 24 horas, que no impliquen de alguna manera quizá nuestra identidad. Pero sí que existen ciertos perfiles que tienen como autoridad epistémica, como blogueros, instagramers, creadores de contenido, que sí que acaparan toda esta forma de crear, pero nosotros pasamos de otros creadores a consumidores. Surgen aquí plataformas como TikTok, que todos conocemos, y la característica más importante es el scroll. Estas redes sociales no dejan tanto espacio como a la comunicación y la comunidad, sino solo a un consumo de vídeos infinitos mediados por el algoritmo, que como decía la compañera antes, te hace una cámara de eco que te enseña lo que quieres ver y te hacen como atraparte dentro de estas redes sociales. Con todo esto, hice una pequeña tabla muy esquemática para que podáis haceros una idea de las diferentes evoluciones de Internet, también de épocas, por sus características, etcétera, etcétera. Es muy vaga, pero bueno, para recoger un poco todo esto. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Hay un debate sobre si estamos en un cuarto Internet o estamos derivando a una decadencia del tercero. Lo que es cierto es que están presentes características de este, pero en vez de hacerse hiperbolizadas, quizá están derivadas al absurdo. El usuario no tiene tanto estatuto ya de espectador, sino incluso como se habla de cautivo de la red. La interacción humana cada vez se reduce al máximo. Se comienza esta teoría, que es un poco supersticiosa, pero es como la teoría del Internet muerto, ¿no? Que habla como que el mayor tráfico es entre bots, etc. Aunque tenga un poco de fantasía, no cabe pues reseñar que no podemos negar que el usuario cada vez está en un estatuto más observador y menos de creador. Principales factores, pues lo que está hablando la compañera antes. Parece ser que Internet está plagado de bots. Estudios como de la empresa Hyperva situaban en 2019 como que el 53% del tráfico de Internet se debía a bots, no todos maliciosos, pero sí que eso reseña poca interacción humana. Nos ve hablar del GPT y todo esto de inteligencia que todos conocemos sobre cómo se empieza a generar contenido automático, o los deepfakes que habla la compañera. Pero también traje elementos más pop, como puede ser el brain rot, cómo se crean imágenes imposibles a través de inteligencia para entretenernos, o también en páginas como Twitter o Blue Sky, como se ve la legua, que muchos usuarios son bots que te responden a los mensajes. Entonces, quiero traer de nuevo la cita del principio y subrayar las frases como el Internet del que me enamoré puede dejar de existir. Un espacio centrado casi exclusivamente al consumo pasivo, con muchas menos posibilidades para la participación activa y una conexión humana genuina. Aunque muchos estudios están como en contra de esta teoría de que Internet está acabándose porque, por ejemplo, el estudio de Statista cataloga que hace 2 años se registraron en la web 5.300 millones de usuarios,
Lo que está pasando es que Internet es un cambio constante. No sabemos si Internet está muriendo o no, pero está cambiando y también nosotros. También es importante señalar que en un momento político actual como el que nos encontramos, un poco estático, suele ser un reflejo de que la red también está entrando en un proyecto como de letargo y de estatismo. Cabe preguntarnos si la lucha por Internet sigue viva y quizá no tendremos la respuesta ni de aquí a 10 años, pero quizás es momento de preguntarnos si queremos un Internet centrado en el consumo y la pasividad o quizá recuperar lo social y lo común. Entonces, recordaremos esa etapa de la web como el momento en el que Internet perdió su magia o que quizá la recuperamos. Y con esto se ha acabado. Muchas gracias, Alejandro, y abrimos otra vez un turno de preguntas. ¿Crees que el problema de donde viene este crecimiento y esta magnificación de Internet viene de la cantidad de gente, de la masa crítica? Porque sigue habiendo comunidades pequeñas, vamos a decir foros privados, de discusiones, donde sigue habiendo ese sentimiento de pequeña comunidad, y yo sigo viendo que es como en los 90 o principios de los 2000. Yo creo que ese espíritu, o sea, claro, esas etapas de Internet hay que entenderlas no como que una rompe con la otra, ¿sabes? Como que todas guardan cierta característica de la anterior. Sí que es cierto que siguen existiendo pequeños foros, o yo qué sé, o no tan pequeños, incluso Reddit puede entenderse como una comunidad de comunidades, ¿no? Pero quizá el Internet más mainstream o la forma en la que accedemos diariamente no está tan relacionado con eso, aunque creo que esos pequeños grupos requieren más una decisión activa del usuario de entrar en ellos, y quizá antes en otros internets era como la forma habitual de entrar en Internet. Entonces creo que eso requiere un poco más de conciencia y de participación y estar, como decíamos, menos pasivo y más como activo en estos foros. Más o menos, ¿me expliqué? Os he dejado planchados, ¿eh? No decís nada. ¿Más preguntas? Bueno, lo primero que todo me ha encantado lo de ese ejemplo de la buena. Y te quería preguntar, ¿cuándo podemos decir que un bot es bueno y cuándo podemos decir que es malo? O sea, porque hay ciertos bots que se usan para el buen funcionamiento de la red, como, yo qué sé, en ocasiones lo que filtran el contenido de la red son personas, pero en ocasiones también se entrenan a ciertos robots para, yo qué sé, agresiones, que sea violencia que pueden filtrarla. Cuando se habla de bots maliciosos son aquellos que, por ejemplo, escriben reseñas falsas en productos, contestan a tweets sabiendo que es un anuncio, ¿no? Como también se entrenan diferentes máquinas, entonces no es que sean, bueno, o sea, no podemos darle categoría de bueno o malo, pero sí que el uso que se hace de ellos o cómo se entrenan difiere en el uso que se da. ¿Me expliqué? ¿Más preguntas? A mí me ha encantado, me ha parecido súper didáctica tu intervención. Gracias. Tengo una duda, cuando has definido el entorno actual como estático, lo tengo muy claro, ¿no? Porque yo lo definiría más bien como dinámico ácido degenerativo, viendo la entrada de la ultraderecha, todos los sitios negacionistas, la superposición de lo emocional frente a lo racional. Yo no lo veo muy estático. Sí, quizá me refería más a estático porque se suele hablar siempre de la pandemia como un corte, ¿no? Como en 2019-2020 los movimientos sociales, tanto feministas, Black Lives Matter, tenían como mucha fuerza y mucho arraigo, y parece ser que la pandemia como un corte, no es que no haya movimiento, obviamente sigue moviéndose, pero quizá la respuesta, ¿cómo decirlo?, social y no tan política, está un poco... Sí que ha habido movimientos, en el contexto asturiano, por la lucha por Palestina, por el alquiler, etcétera, pero creo que más a nivel como la chispa que falta para que salten las cosas, sí que está un poco... Parece que está latente, yo creo, pero falta como que arranque. Entonces, por eso creo que se refleja en Internet también, como que... no sé si podría recuperar a nivel global este espíritu, pero sí con un poco el acceso crítico a la web. Me parece un poco relacionado también como este acceso a la política un poco
que parece que va a pasar algo todo el rato, pero como que no pasa, ¿no? Bueno, vamos bien de tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Bien. 2. Hola, primero que nada, muchas gracias por tu presentación. Me pareció súper interesante y súper pertinente entender cómo se va desarrollando. Hay distintas etapas que existen dentro de Internet, un espacio tan relevante con el que nos relacionamos constantemente. Y me interesaba un poco más lo que comentaban al principio de la identidad del sujeto, cómo se va relacionando, conformando en su interacción en las redes, digamos. Y me parece muy importante entender cómo va tomando forma, digamos, en cada una de estas etapas que nos va comentando. Como primero hay una fase en la que hay más separado una identidad digital, una identidad física, material, como luego una segunda etapa de las redes sociales más al uso como las tenemos hoy en día, como Instagram, Facebook, esta identidad que empieza más a mezclarse, a difundirse, a empezar a, digamos, a funcionar como una bisagra que se pegan entre sí. Y lo que me interesaría, lo que quisiera conocer tu opinión es cómo entiendes que se estaría dando en este cuarto internet, principalmente cuando decimos que el usuario empieza a ser menos relevante dentro de la interacción, empieza a ser mucho más consumidor, empieza a perder como cierta estructura del funcionamiento de las redes, de los espacios, es algo más difuso, caótico. Pues a mí me da pena porque siempre pienso que me daría mucho miedo ser como, no adolescente, sino casi adolescente, como en este internet, ¿no? Porque siento como que es muy complicado generarse una autoimagen en este tipo de redes sociales. No voy a entrar tanto en tema de filtros, tema de comparación, etcétera, pero sí que creo que el internet que me tocó vivir, y tampoco soy tan, o sea, me tocó no tan el primero, quizás casi el segundo, siento que permitía un poco más el espacio del juego y a una autocreación, y creo que el internet actual lo que está haciendo es impulsarte a estar en internet, pero sin trabajar en tu imagen en internet. Yo lo que estoy investigando sobre todo es en primeras infancias, más relacionado con personas LGTB, como muchas personas que con su identidad en este momento no pueden verse acogidas en un mundo material, sí que pueden jugar a diseñarse en un mundo virtual con un género acorde, con una identidad acorde, con una vida que desean. Y quizá en este último internet se está perdiendo tanto esa parte de juego y está entrando como una parte solo como de consumo. Y me parece muy complicado generarse como una autoimagen positiva cuando no tienes un campo en el que explorarte, ¿no? Como que TikTok y estas plataformas no son tanto para cultivar un perfil personal, sino para ver el de otros. Entonces a mí me daría mucho... O sea, me da mucha pena también que estas adolescencias pierdan como esta parte como de autocreación y estén solo enfocadas como eso, que seguro que lo hay y que no lo conozco porque también siento también que los adolescentes son muy nicho y encuentran como sus huecos como encontramos nosotros. Entonces, como que tengo esperanza, pero lo veo como... me da mucha pena. Sí, bueno, también pues reincidir como hicieron las demás personas, en que estuvo muy buena tu presentación. Yo me quedé pensando respecto al objeto de la misma, porque la identidad es algo tan complejo que tiene tantas dimensiones y variables. Entonces, ¿cómo estás abordando o trabajando? Voy a decirlo a lo bruto, porque no tengo tan poco tiempo, la cuestión de las distorsiones que puede generar el hecho de que detrás de toda identidad siempre existe una relación corporal, ¿sí? Que es importante. Y cuando estamos hablando de un espacio virtual, eso también puede generar determinadas distorsiones. Hablamos ahora mismo de la imagen, pero esa es una imagen pues, distinta, ¿no? A la imagen que uno tiene en el juego de los cuerpos que se dan en un espacio de interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo estás abordando eso en tu trabajo? Pues mira, yo para las explicaciones sí que distingo entre una realidad material y la virtual, pero luego sé como que se interrelacionan de tal forma que yo no quiero darle ni más peso, ni a una ni a otra. Se suele dar más peso a nuestra identidad material porque es lo que vivimos en el día a día, pero yo creo que, no voy a usar la palabra ficción, pero creo que la asistencia virtual nos ayuda de tantas maneras a reconciliarnos con quien somos en el mundo material, que se interrelaciona de tal manera que a mí no me gustaría darle una fuerza más ni a una ni a otra. Yo lo estoy abordando desde dos fenómenos que son diferenciados porque se producen en plataformas distintas, pero no me gustaría darle ningún peso de importancia más a otra porque yo no estoy seguro de si, obviamente, parece obvia, ¿no? Pero no estoy seguro si existía antes en el mundo material, en el virtual, a nivel de que yo cuando existí en el mundo virtual pude ser quien era, ¿no? Pude demostrar que era una persona LGBT, pude demostrar que me gustaba X cosas, que quizá el mundo material no me lo permitía. Entonces, si hablamos de existencia, tenemos que valorar también qué significa existir.
si es una vida plena, si es una vida a medias. Entonces me cuesta mucho diferenciar, aunque puede generarse distorsiones, como supuestamente seguro se hable de, bueno, soy una persona en este mundo, en un plano, una persona en otro, cómo eso me puede hacer daño, etcétera. Pero a mí me interesa más investigar las formas en las que eso nos acerca a quienes somos, más que de las que nos separa, ¿sabes? Entonces me centro más en la parte positiva que quizá no en estas como distorsiones cognitivas. Vale, yo tenía un comentario también, si no hay más palabras, que tenemos tiempo para que las haya también. ¿Vale? Por un lado, en la tabla de resumen que hiciste, echaba de menos, no lo he estudiado, así que solo una sospecha, no sé si es así o no realmente, que los primeros internets estaban mucho más distribuidos en servidores más pequeños, autónomos, estoy pensando en Sin Dominio, Nodo 50, bueno, Wikimedia, lo que yo conocía en aquella época. Y ahora parece que todo se ha centralizado sobre unas poquitas, muy pocas plataformas. Eso también me hace ver una especie de paralelismo con los movimientos demográficos que hubo en este país en los años 60 de migraciones del campo a la ciudad. Es decir, podría parecer que lo que está pasando con nuestra relación con Internet sea algo parecido a pasar de relaciones pequeñas, relativamente locales, a haber confluido todo el mundo en arrabales de megaurbes, que en este caso son las grandes tecnológicas que sostienen estas plataformas. Y si eso explica parte de nuestro comportamiento en estos nuevos contextos en los que nos estamos moviendo en Internet, no sé si entonces a lo mejor la sociología podría dar también algunas pistas de cómo relacionar, o sea, sociología aplicada a contextos urbanísticos podría dar ciertas pistas de cómo empezar a movernos para, no sé si revertir, no sé si hablar de una vuelta al campo, entiéndase la metáfora en este contexto. No sé, si tú ves por ahí alguna beta de trabajo posible que nos dé pistas de por dónde pueden estar las salidas al atolladero en el que parece que estamos. Pues me parece muy guay lo que has dicho, porque no había pensado de esta manera, pero sí que es cierto lo que decías tú, que antes quizá era en Internet todo funciona por enlaces, ¿no? Pero en un Internet más de árboles de enlaces, lo que había antes, ¿no? Como que es difícil hablar de un Internet local, porque ya sería una contradicción, pero es verdad que sí que era más pequeño y ahora son los gigantes empresariales quienes acogen todos esos enlaces, ¿no? Como que ahora desde Instagram, desde Twitter, como que ya vas desde ahí a otras plataformas. Me parece muy guay lo que dices, y además me parece muy guay también la respuesta que se está dando ahora al problema ¿no? La migración a la urbe. Parece que ahora está rebotando y mucha gente está apostando por otros modos de vida alternativos, quizá más rurales, etcétera. Y me parece muy guay esa posibilidad y esa idea, porque también se podría aplicar a la red de cómo podemos imaginarnos futuros distintos que no sean tan centrados en una red social, en una web, y cómo imaginarnos vías de un Internet, bueno, otra vez más, smaller Internet, que no tan bigger. Y también es posible, ¿no? Porque no lo sé. Pero me parece muy guay, creo que tienes mucha razón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y llamo al estrado a Elsa Rodríguez López, también de la Universidad de Oviedo, antes no lo dije que Alejandro también era de la Universidad de Oviedo, perdón, para presentar la cámara de eco virtual, análisis del movimiento Incel. Pues, muchas gracias. Sí, está bien. Si hablas muy poco, pues ya te puedes acercar un poco.
hola a todos. Y lo primero, dar las gracias a toda la organización del Congreso por contar conmigo. Como veis ahí, yo voy a hablar voy a tratar de hacer un breve análisis del movimiento Incel y tomarlo como caso paradigmático de cómo se forman las cámaras de eco virtuales, que ya mis compañeros han comentado antes. Primero voy a hacer un breve repaso de qué es el movimiento Incel, por si alguien no lo conoce. El movimiento Incel surge en 1997. Una estudiante universitaria canadiense llamada Alana en Internet crea un blog que se llama Proyecto Célibe Involuntario. Y era un blog en el que las personas podían establecer conversaciones para compartir experiencias de soledad por no mantener o no haber mantenido nunca relaciones sexuales o afectivas. Era un espacio de encuentro donde la gente compartía sus experiencias, se formaban redes de apoyo. ¿Qué pasa? Esta comunidad se fue degenerando hacia una subcultura online que dista mucho de este primer planteamiento que tenía Alana. De hecho, ella misma se desmarcó luego de todo el movimiento que surgió después. Incel, como veis ahí, significa involuntary celibate, y ahora mismo es una subcultura online formada prácticamente por hombres que se conciben como incapaces de mantener relaciones sexuales y amorosas aún teniendo el deseo de hacerlo. Si bien, como decía antes, comenzó siendo una comunidad centrada en el apoyo mutuo y en compartir experiencias de frustración o de sufrimiento, ahora mismo es una cultura que propicia la violencia contra las mujeres, deshumanizándolas y responsabilizándolas por esta falta de relaciones sexoafectivas. Tiene mucha relación con ideas de tipo reaccionario por las razones por las que ellos creen que no mantienen estas relaciones. Antes de seguir, todas las imágenes de la presentación son imágenes sacadas de foros y de perfiles de personas que se denominan a sí mismos como incel. Vais a ver que hay muchos memes porque es prácticamente la unidad del lenguaje. A través de la ironía y de crear estas imágenes se transmiten estas ideas. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que estas personas piensan que tienen una falta de relaciones sexuales o afectivas aun queriendo hacerlo? Principalmente son tres que están interrelacionadas. La primera es la creencia de que la sociedad es una jerarquía en donde el lugar de cada uno lo determinan las características físicas y concretamente el atractivo físico de cada persona. ¿Quiénes son las responsables de esta jerarquía? Las mujeres. ¿Y por qué son responsables de esta jerarquía? Esto se traduce en una teoría que ellos denominan la teoría de la hipergamia femenina, que es que la mayoría de mujeres solo se sienten atraídas por una minoría de hombres, que son los hombres que están en las etapas o en los grados más altos en la escala de atractivo. Lo podéis ver ahí en la imagen. Esta imagen, como digo, está sacada de un foro Incel. Se supone que hace mucho tiempo había una correlación entre las personas que se relacionaban y, por tanto, más o menos todo el mundo conseguía encontrar una pareja. Sin embargo, ahora, tanto las mujeres guapas e interesantes como las aburridas y feas se van con los hombres más atractivos. Por lo tanto, los que están en los grados más bajos de la escala acaban sin pareja. ¿Quiénes son estos hombres? Los incels. Ahí podéis ver también unos gráficos publicados en la Wikipedia Incel que nos explica los grados de la escala, hace también la forma que tienen de llamar a cada grado de la escala, porque cada uno de ellos tiene un nombre, e incluso la representación gráfica que se usa para referirse a algunos grados de esta escala. Entonces, este fenómeno se desarrolla en el mundo virtual. Pero, si bien en un principio era conocido por sus integrantes, saltó al imaginario colectivo, sobre todo en 2014, porque uno de los integrantes de este grupo, Elliot Rodger, perpetró un tiroteo en Estados Unidos. Entonces, esta persona, antes de cometer los asesinatos, programó un correo electrónico que compartió con todos esos foros, en el que compartía un manifiesto que empezaba con las siguientes palabras:
Todo mi sufrimiento en este mundo ha sido a manos de la humanidad, particularmente de las mujeres. Todo lo que yo quería era ser aceptado y vivir una vida feliz entre los humanos, pero fui exiliado y rechazado, y todo porque las mujeres de la especie humana no fueron capaces de ver el valor en mí. Es decir, con esto ya nos podemos imaginar cuál es la narrativa general de la cultura incel. Ahí os pongo pues una foto del diario de Elliot Rodger, un post en uno de los múltiples foros donde participaba, y también un post en el perfil de Alec Minassian, que será también otra persona que bueno, cometió también unos asesinatos después de Rodger. Ahora que ya más o menos tenemos introducido como todo este fenómeno y que podemos hacernos una idea de qué es lo que conlleva, pues como decía, se desarrolla prácticamente todo en la comunidad online, en diferentes plataformas. Yo ahí os pongo algunas de las más conocidas. Si bien empieza en el blog creado por Alana, se va diseminando por diferentes redes sociales y páginas web, en las que, bueno, algunas se acabaron cerrando por promover discursos de odio, y arrinconando a la comunidad en otras plataformas que sí que permitían, por el anonimato o por la forma de funcionar de la propia plataforma, seguir desarrollando este tipo de discursos. Las más conocidas a partir de los años 2000, bueno, las más conocidas son Reddit y 4chan, son dos plataformas, ya habló Alex antes de Reddit, son dos plataformas que no son específicamente de la comunidad incel ni mucho menos, pero que sí que albergan muchos foros en los que se desarrollan el lenguaje y la cultura de esta comunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero de todo permiten el anonimato de sus miembros, por lo tanto es más fácil no solo distribuir discursos de odio, sino también contar experiencias. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las personas que entran a formar parte de estas comunidades al principio no es por simplemente defender un discurso reaccionario, sino también por una experiencia de frustración y sufrimiento. Entonces, pues el anonimato propicia que sea más fácil publicar esas cosas, y también, pues junto con esto, la publicación de datos, de experiencias y de fuentes se da de manera indiscriminada, independientemente de la veracidad de ellas. Entonces, si alguno no conocía la comunidad incel, me imagino que estará pensando pues, que son 4 conspiranoicos y que no deberíamos de hacerles mucho caso, pero sin embargo creo que es importante que no ridiculicemos sus argumentos y que los tomemos en consideración, porque desde la pandemia se ha propagado, sobre todo entre las personas jóvenes, de una manera totalmente alarmante. Entonces debemos prestar atención a cómo estos discursos se diseminan también a través de las redes sociales más convencionales. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, estas redes tienen la capacidad de fomentar cámaras de eco, como decían mis compañeras, mucho más fuertes que las que se pueden generar, o mucho más fuertes o mucho más rápidas, y sin que nosotros nos demos cuenta, que las que se pueden generar por ejemplo, en Reddit o en 4chan. Vale, entonces, vamos a caracterizar primero qué son las cámaras de eco virtuales. Yo me he basado en un artículo de Stephen Hales donde señala pues 3 características que tienen estas cámaras de eco: la amplificación, la reflexión y la recursividad. ¿Qué es la amplificación? Bueno, pues sucede cuando las creencias individuales se magnifican dentro de un grupo, ¿no? Se amplían. La reflexión tiene que ver con el consenso grupal que se genera a través de creencias individuales, y la recursividad se da en último lugar y funciona cuando el individuo ya forma parte completamente de esa comunidad, y entonces su confianza aumenta tanto para reforzar sus creencias previas como para generar creencias nuevas que se adecúen a lo que está dentro de esa cámara. Vamos a ver entonces cómo funciona esto dentro de la comunidad incel. Todo esto son imágenes, post en foros, bueno, como veis, memes, que generan las propias personas de la plataforma, o simplemente comentarios que hacen las propias personas de la plataforma, y que reproducen estas cámaras de eco. Como decíamos, en primer lugar se daría la amplificación. Una persona llega a un foro o a una plataforma o a un perfil donde se habla de estos temas,
Y lo que puede comenzar siendo una creencia individual, pues por ejemplo, pues no, las mujeres no me quieren, me siento mal conmigo mismo, soy diferente, hay algo malo en mí, se amplifica y se universaliza en torno a una teoría de apariencia científica, como podía ser lo de la hipergamia que comentaba anteriormente. Entonces el grupo toma el dolor individual y lo escala a una teoría prácticamente conspirativa, magnificando el alcance de estas ideas y creando a su vez redes de apoyo que las sostienen. Por otro lado, tendríamos ya, la amplificación ya se ha dado, pasaríamos a la reflexión. Si algún día os da por la curiosidad y entráis en cualquier foro, veréis que reflexionan constantemente sobre sus propias narrativas. Están en constante discusión, sin embargo las bases están consensuadas desde el principio, entonces tampoco hay mucha gente que rompa directamente con la narrativa que defienden. Así, pues al final se crea un conocimiento que no deja de ser dogmático e identitario. Muy importante, que no lo dije todavía, pero evidentemente todo este movimiento se basa en crear una identidad y una identidad colectiva. Y por último, en cuanto a la recursividad, el individuo que ya ha entrado en ese foro lo que hace es intentar buscar nuevas explicaciones dentro de esas líneas discursivas que den solución a otras nuevas frustraciones, y estas líneas evidentemente cada vez serán más extremas. Es decir, es un círculo vicioso. Un individuo entra a formar parte de una comunidad porque siente una frustración y un sufrimiento que no puede paliar de otra manera. La comunidad le da explicaciones aparentemente lógicas o científicas sobre qué le pueda estar pasando, que esa persona nunca ha contemplado antes y que parecen satisfacer la necesidad que tiene de explicación. Se siente apoyado y comprendido, muy importante también. Y pues así cada vez se refuerzan más sus creencias, entra a formar parte del grupo, genera nuevas creencias y pues eso, un círculo vicioso donde la cámara de eco al final ya está creada. Como decía antes, Reddit y 4chan pueden ser las plataformas que nosotros más entendamos como las paradigmáticas para hablar del mundo incel, pero las redes sociales convencionales tienen que ser estudiadas también por la forma que permiten crear cámaras de eco más fuertes y resistentes. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Podría poner el ejemplo de muchas redes sociales, pero me voy a centrar en TikTok. El algoritmo de TikTok, como sabéis, es un sistema pues, personalizado, ¿no? De recomendación personalizada que se basa en las interacciones y la forma en la que tú usas la aplicación. El comportamiento del usuario determina lo que a ti se te enseña después. Si yo doy me gusta, si un vídeo retiene mi atención, probablemente me saldrán vídeos similares a esos con los que yo he interactuado. En TikTok han aparecido muchas comunidades que, si bien no se denominan a sí mismos, algunos sí, pero la mayoría no se denominan a sí mismos como incel, sí que siguen la narrativa incel y utilizan sus lenguajes y sus teorías. Vamos a poner un ejemplo concreto que es la teoría Red Pill. Seguramente muchos habremos escuchado en TikTok la teoría Red Pill sin saber que es un término de la comunidad incel. A no ser que seáis tan frikis como yo, pero bueno. Entonces, ¿qué es Red Pill? Bueno, pues Red Pill viene evidentemente de la película Matrix. Sabéis que seguramente que en la película Matrix a Neo se le presentan dos opciones: tomar una pastilla azul y seguir viviendo en un mundo falso y de ilusiones, o tomar una pastilla roja y vivir en el mundo de la verdad, aunque eso genere frustración. ¿Qué es entonces la teoría de la píldora roja o la teoría Red Pill en la comunidad incel? Bueno, pues este momento en el que un hombre se da cuenta de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que las mujeres son desechables, que la sociedad antepone siempre a las mujeres, que las mujeres son hipergámicas, que yo no puedo mantener relaciones, bueno, yo no podría, pero que un hombre no puede mantener relaciones sexuales y afectivas porque está en una escala más baja de esta escala de atractivo, se da cuenta de la verdadera realidad. A su vez, la teoría Red Pill también conlleva el que, como tú te das cuenta de eso, tienes que hacer algo para cambiarlo. Por tanto, te tienes que sacrificar, esforzar, ser disciplinado y cambiar tus características para poder llegar a esas etapas más altas de atractivo y mantener relaciones con mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí os pongo capturas de vídeos y cuentas de TikTok, junto con comentarios, excepto estas dos últimas de abajo que voy a comentar después. Lo que sucede es que en TikTok las personas que llegan a estos perfiles seguramente no lleguen simplemente porque les interesa el mundo y la teoría Red Pill, sino que llegan sin querer.
acaban viendo contenido, igual simplemente porque les parece extremo o raro, y acaban saliendo más vídeos en su página de inicio por este contenido basado en el comportamiento del usuario. Lo que puede parecer interesante en un principio, porque se promueve una vida saludable, ¿no? Tenemos que hacer deporte, tenemos que, bueno, ser disciplinados, ¿no? Ir al gimnasio y bueno, pues sacrificarnos de vez en cuando, acaba derivando en pensamientos más extremos, misóginos, como los que podéis ver en pantalla, donde personas comentan, por ejemplo, los comentarios que veis aquí son del vídeo que está a su lado, donde personas se muestran a sí mismas y preguntan si tienen potencial de cambiar para llegar a esas etapas más altas en la escala de atractivo. ¿Qué pasa? Que al final las plataformas también tienen la capacidad de retroalimentarse entre ellas. Entonces, de TikTok, en muchas de estas cuentas se recomienda otras páginas, como por ejemplo puede ser la página de Lux Magazine que ponía al principio, que se centra simplemente en una práctica que promueve pues, incluso cirugías para mejorar el atractivo físico, tomar drogas con 16 años, como lo que pongo en la parte de abajo, e incluso dinámicas similares a las de los trastornos de la conducta alimenticia. Si en Reddit tú para acceder a esto tienes que buscar activamente el foro, en TikTok te sale sin que te des cuenta. En TikTok el vídeo te sale simplemente porque un día te has pasado más tiempo en la aplicación y has llegado a un sitio al que no querías. De esta manera las cámaras de eco son muchísimo más fuertes y más resistentes y más civilinas que en otras plataformas. Y ya... Sí, ya para acabar, perdón. Y ya concluyo con que, bueno, como decía antes, el fenómeno incel no puede entenderse como simplemente un caso aislado, marginal, de 10 personas que se juntan en un foro a comentar tonterías, sino como la consecuencia del colapso de los grandes relatos del siglo XX y de la decadencia del capitalismo. La frustración que genera el desmantelamiento del estado de bienestar hace que los discursos reaccionarios calen con mucha más fuerza en la población y, sobre todo, como decía antes, en la población joven. Entonces, la adopción de esta ideología representa el triunfo de esas cámaras de eco reaccionarias y de la posverdad. Un individuo que se ve atrapado en un sufrimiento que no puede explicar acaba abrazando discursos deterministas, biologicistas, a científicos que validan su dolor antes que enfrentarse a un mundo pues, que está cambiando. Por eso la frustración personal pues, bueno, se canaliza a través de discursos reaccionarios que no solo desarrollan personas que entran en foros marginales de Reddit, sino que se promueve en cualquier plataforma por, bueno, como veis ahí, Elon Musk y Ivanka Trump. Así, pues se reproducen y se fortalecen discursos reaccionarios y por eso tenemos que prestar atención a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. ¿Preguntas? Pídesela a Jorge. Por ahí Alejandro. Vale, más gente. Sí, bueno, pues gracias. La verdad que yo me gustó mucho. No tenía idea de esto, aunque no me sorprende de las noticias que uno ve actualmente, ¿no? Y se me ocurren pues, dos preguntas. Bueno, primero decir que esto que mencionas, yo creo que en realidad está en el libro 8 de la República de Platón, cuando Platón analiza cómo sujetos que están dañados por la lógica, la dinámica de su deseo, terminan acudiendo a esta suerte de violencia de un sujeto tiránico que les pone el orden que ellos necesitan fuera, ¿no? Pero más allá de esa apreciación, yo escuché en un congreso en Argentina, ahora una investigadora de allí de Argentina, en UNICEF, que de los votantes de Milei, que son mayormente hombres y menores de 35 años, el 60% de esas personas sostienen tener dificultades para relacionarse con las mujeres venezolanas. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, si conoces algún tipo de investigación que ponga en correlación la pertenencia a este tipo de comunidades o la difusión de estos mensajes, ¿no? A través de otras redes y la tendencia política o el refuerzo a este tipo de discursos que, como bien mencionaste al final con el caso de Trump, pues obviamente son los que hablan por ahí de la ideología de género.
Pues sinceramente, no. O sea, ahora mismo no te sabría decir uno concreto, me refiero. Pero sí, evidentemente que lo hay. De hecho, no me centré en eso en la presentación para no alargarme de más, pero creo que es interesante estudiar cómo al final estos discursos parten de la vulnerabilidad del que habla. O sea, como decía antes, la mayoría de las personas, pues simplemente haciendo esta presentación yo pues entré en 4chan y vi las cosas que subía la gente, y muchas de las personas que dicen es la primera vez que comento en este foro, lo que cuentan es simplemente una experiencia de sufrimiento, porque se ven incapaces de mantener una relación, o porque no han tenido la oportunidad, o porque simplemente tienen 12 años. Entonces, el problema de esto es que, claro, las respuestas que se da a esas personas son desde, bueno, pues mírate esta teoría que te lo explica, ¿no? La teoría de la escala de atractivo. Entonces, no te sabría decir ahora mismo un estudio empírico como concretamente, pero sí, claro, evidentemente hay una correlación directa entre este tipo de discursos y lógicas reaccionarias que van más allá de ellos. Hola. Bueno, me gustó mucho y me encanta que dentro del otro de Hong Kong pongan imágenes de 4chan. Eso pretendía. Te quería preguntar si, bueno, claro, no sé si en el caso, si existe como una parte concreta del movimiento INCEL en el Estado español que tenga como un plan movimiento aquí, y también quería preguntarte si creadores de contenido, como puede ser Yados, ¿no? Esos como ricos que promueven esto, ¿se considera dentro del movimiento INCEL como la escala más alta o es otra cuestión? ¿Sabes si se relaciona eso o no? Sobre lo primero, sí que es verdad que la mayoría de todo lo que hay publicado y lo que publican personas desde dentro de la comunidad como sobre la comunidad es en inglés. De hecho, incluso para buscar artículos y todo para hacer la presentación es prácticamente todo el contenido en inglés. Sí que en algunos foros, por ejemplo en Reddit, tú puedes buscar pues diferentes subforos y ahí sí que puedes encontrar incels españoles. Y sobre lo otro, es lo que decía, o sea, por ejemplo, Yados en ningún momento ha dicho sí, pertenezco a la comunidad incel, porque eso también te marca. Pero evidentemente mucha de la retórica que tiene forma parte de la comunidad incel. Y yo, por ejemplo, hilándolo con el tema de comunidades en España, Ricky Edit es un caso paradigmático de una persona que lo único que le falta es decir que pertenece a la comunidad incel, pero absolutamente todas las teorías que desarrolla en redes sociales son teorías incel. O sea, la hipergamia, por ejemplo, habla de ella en cada vídeo de YouTube. O sea que hay que también tener en cuenta que yo creo que también tiene relación con lo que decías antes, ahora pertenecer a una comunidad. Este tipo de personalidades prefieren no pertenecer a una comunidad para seguir defendiendo que su discurso es neutral, cuando en realidad sí que perteneces, simplemente que no te denominas como tal. Había otra persona ahí al lado. Vale. Ah, sí, Bea también, vale. Sí. Bueno, lo primero de todo, gracias, Elsa, porque me ha encantado. También me ha encantado que hagas la presentación de memes puros. Y he sentido una empatía un poco extraña por imaginarte teniendo que entrar a leer todo eso, porque al final, bueno, eres parte del colectivo que le supone un problema. Tenía dos preguntas, una, voy a dar una vuelta, era precisamente qué papel juega Yados en todo esto, y que sería darle ¿son potencialmente incel la gran mayoría de sus clientes? Porque más que Yados en sí mismo, que no creo que se vaya a reconocer como un incel, yo creo que es un magnate de los incels. Sí, totalmente. Y la otra pregunta que te quería hacer era, tú en uno de los memes que pusiste, que no es un meme y no una gráfica real, una de las pirámides era la visión del feminismo, ¿no? Que es hombres arriba y mujeres abajo, y luego la verdad. Sí, que falta como otro. Arriba hay un fragmentito de hombres. ¿Hasta qué punto la narrativa incel podemos pensar, o incluso está reflejado en esos foros en los que yo me quiero entrar nunca en mi vida, con realmente uno ve hacia el hombre que está ahí arriba, ¿no? Ese hombre al que
Claro, es que yo estoy hablando de la comunidad incel en general, pero dentro del mundo incel hay miles de millones de subculturas. Entonces, yo por ejemplo hablé de Red Pill, ¿no? Que es ese concepto que te dice, bueno, pues que tú eres capaz de mejorar tu atractivo físico y por lo tanto lo que tienes que hacer es hacerlo. Ahí, por ejemplo, se enmarca Yados, se enmarcan todos los influencers que defienden la disciplina como aquello que es característico del hombre y que tiene que desarrollarla para ser un hombre, este concepto de hombre de alto valor, ¿no? El hombre de alto valor es aquel que es disciplinado, que se esfuerza por su físico, que quiere conseguir una mujer también que se adecue a sus características, no cualquiera, porque de eso tampoco hablé, pero me habría para rato. Y me acabo de perder. Eso. Y gracias. Pero aparte de Red Pill, también hay otro concepto que es el de Black Pill, que es aquellos hombres que ya no creen en la teoría Red Pill y que creen que las características físicas y esa escala de atractivo viene determinado por unas características genéticas que son imposibles de cambiar. Entonces ahí sí que se desarrollan discursos muchísimo más extremos, no solo contra las mujeres, sino también contra cualquier otra persona que les genere sufrimiento, porque al final todo parte de un sufrimiento generado. Y ahí sí que entraría como ese odio hacia pues, esos hombres también que están en las escalas más altas de atractivo. Pero suele variar entre una admiración y querer ser como esa gente o directamente el odio y la asunción de la identidad incel como, pues eso, como una identidad inmutable, que ese es también mucho el problema. Gracias. Venga, una última pregunta, que empezamos a ir un poquito apretados. Sí. Vale. Entonces, bueno, muy interesante tu presentación. Una pregunta muy sencilla. El movimiento incel, ¿cómo interpela a las mujeres en el sentido de que si hay mujeres que se ven de alguna manera urgidas a atender a las exigencias del movimiento incel? No me refiero que tenga una respuesta feminista muy clara al respecto, pero me pregunto por esas mujeres que, bueno, pues que llegan a ese discurso y se sienten que, bueno, pues que si de alguna manera atienden ese discurso y lo comparten en algún sentido. Sí, justo en la gráfica que ponía antes sobre el atractivo, había otra gráfica que hacía una correlación entre los nombres que se le dan a las personas que se ubican en la escala más baja y había tanto nombres para mujeres como para hombres. Es decir, la correlación de incel es femcel, una mujer que en realidad se configura como una reacción ante el incel. No es que adopte un discurso similar, sino que el discurso parte de una reacción ante el movimiento. O sea, que puede compartir, por ejemplo, la frustración, pero esa frustración de no mantener una relación no viene de una teoría conspiranoica de que la escala de atractivo y no sé qué, sino que viene de incluso una decisión activa de no mantenerla porque ves que los hombres que te rodean se pueden asemejar a las personas de esta comunidad. Vale, venga. Bueno, muchas gracias. Primero dar la enhorabuena a todos los ponentes que hasta ahora han hablado, que ha sido muy interesante. Y quería hacer un breve comentario, uniéndome un poco a la conversación que está saliendo con el tema de los creadores de contenido con mucha influencia. Y es que hasta ahora hemos hecho una relación bastante clara entre el movimiento incel y las cámaras de eco con la posible creación o autoalimentación de ideologías, como se ve en el caso de Ivanka Trump y cada día que ocupan cargos políticos. Pero creo que también hay una interesante relación entre el mantenimiento en Internet de las cámaras de eco y movimientos como este con la creación de beneficios mercantiles. Es decir, los grandes generadores de contenido que se pueden marcar dentro de ese público están generando mucho dinero en base a esas cuestiones. Y ya no solo personajes públicos que se posicionan como representantes de incel de manera directa o indirecta, sino también como las personas que se quedan atrapadas o inmersas dentro de las cámaras de eco desarrollan necesidades que el mercado les soluciona a través de la venta de productos concretos. Es decir, que por ahí relacionaría yo también las cámaras de eco y las redes sociales, por un interés mercantil.
Sí, totalmente. Además, no solo con productos concretos, sino también con la venta de tu fuerza de trabajo. O sea, esta disciplina de la que hablo no solo es ir al gimnasio, sino ser disciplinado para mantener una rutina que sea trabajar, levantarte a las 5 de la mañana, ir a trabajar y luego encima poder hacer todas esas cosas que tienes que hacer para verte bien, no sé qué, bueno, como todas estas cosas que se interrelacionan y que eso, que al final evidentemente hay un mercado detrás que se lucra de esto como en todo. Bueno, pues muchas gracias, Elsa, y a todas las participantes del debate. Podemos aplaudir. Y puede venir Pablo Irurtia, también de la Universidad de Oviedo, gracias, a presentar su comunicación titulada Posverdad y usos políticos del pasado, la manipulación de imágenes históricas a través de la IA y su difusión en redes sociales. Primero que todo, dar las gracias a la organización y a todos los que habéis venido hoy. Y nada, bueno, como veis en pantalla, la ponencia lleva por título Posverdad y usos políticos del pasado, la manipulación de imágenes históricas mediante inteligencia artificial y su difusión en redes sociales. El objetivo principal va a ser fundamentalmente argumentar cómo la manipulación de imágenes de archivo mediante inteligencia artificial y su difusión en redes sociales hace que éstas sean susceptibles de ser instrumentalizadas políticamente y cómo esto conlleva, a su vez, la construcción de una relación acrítica tanto como con estas imágenes de archivo o estas imágenes históricas como con nuestro propio pasado. Como bien se ha venido señalando desde mediados del siglo pasado, como han señalado muchos pensadores, las sociedades contemporáneas se caracterizan pues, por una omnipresencia de las imágenes. Una de las muchas conceptualizaciones que se han dado a este fenómeno sería la del giro visual, que básicamente argumentaría que en las sociedades actuales las imágenes y lo visual se imponen sobre las actividades verbales. Esto, unido también al carácter... esto se ha visto a su vez exacerbado, este giro visual, pues por el auge de plataformas de vídeo como TikTok, YouTube, Instagram, etc. Y esto, unido al carácter abierto y polisémico de las imágenes, creo que hace que éstas se conviertan en el vehículo idóneo pues, para la transmisión de prácticas de descontextualización y de desinformación que ya de base operan de forma muy notable en este tipo de plataformas. Y es por esto por lo que, por ejemplo, Ferrandiz y Romero hablan de que las imágenes en la era de la posverdad no importa tanto o dejan en suspenso ese valor de verdad y lo que se priorizaría sería el componente emocional que reside en ellas. Antes de pasar a la cuestión de la manipulación del archivo, muy brevemente sí que me gustaría señalar un par de apuntes respecto a la cuestión del estatuto epistémico de la imagen y que si bien es una cuestión que no me da tiempo a desarrollar y que es muy compleja, sí que simplemente mencionar que históricamente en la historia de la filosofía ha habido muchos pensadores, una gran cantidad de pensadores han situado la imagen en las escalas inferiores del conocimiento y han puesto en entredicho la relación que pueda tener la imagen con la verdad. Sin embargo, sí que creo que es un fenómeno histórico muy interesante cómo con la aparición de la fotografía y su coincidencia histórica con el desarrollo del positivismo se comienza a consolidar una visión de la imagen fotográfica como capaz de un registro objetivo y neutro de la realidad. No obstante, esto también pues, habrá sido puesto en entredicho haciendo hincapié en pues, esa dimensión subjetiva y esa faceta de la fotografía y también posteriormente pues, del cine como medio artístico que tendrían una impronta subjetiva y que se enmarcarían necesariamente dentro de actos interpretativos. Y es esto lo que habría vuelto a poner en entredicho pues, este estatuto epistémico de la imagen y es por esto que, siguiendo a Vives Ferrandiz, como aparece en pantalla, no sería tanto una cuestión de que la propia materialidad de las imágenes o los medios técnicos con los que las obtenemos nos aporten información sobre la verdad o no de aquello que contienen, sino que a lo que debemos atender sería más bien pues, a los usos que hacemos de estas mismas tecnologías que producen imágenes y también pues, a los usos que hacemos de estas imágenes. Y es esto, pues aquí donde entra ya la cuestión de la manipulación del archivo.
resulta evidente pues decir que no es algo nuevo, o sea, no es algo que aparezca con la IA, sino que es algo que tiene un largo recorrido histórico. Y sí que me gustaría señalar algunas aportaciones que considero que son interesantes por el hecho de que respecto a la manipulación del archivo con IA se mantienen vigentes. Y bueno, en lo que me gustaría centrarme sería en la cuestión del coloreado. Y es que más allá de, como señalan muchos autores, de que estas técnicas o el auge de esta técnica del coloreado estaría vinculada también pues, a la difusión de fake news y de deepfakes, existe un cierto consenso en la crítica a la utilización de este tipo de técnicas por el hecho de que no simplemente se limitarían a añadir color a las imágenes, sino que implican también pues, una alteración completa de la experiencia visual original. Se modifica el contraste, se modifica el brillo y sobre todo, y lo más importante, en muchas ocasiones se eliminan manchas o defectos que son fundamentales para poder comprender la historicidad de esas imágenes. Es decir, que a través del coloreado y este tipo de modificaciones del archivo, lo que se consigue es vaciar a estas imágenes de su dimensión temporal, algo que es fundamental a la hora de acercarnos a las imágenes históricas. Y es por estos motivos por lo que también se habría llegado a señalar cómo básicamente este tipo de operaciones no estarían tanto orientadas a favorecer la transmisión del conocimiento histórico, sino a crear una experiencia visual placentera o de entretenimiento pues, para el espectador contemporáneo. Creo que esto entronca muy bien con también la preponderancia que en la sociedad contemporánea tiene la memoria colectiva sobre el conocimiento histórico. En la retórica de la posverdad, la memoria colectiva se difundiría a través de grandes narrativas que, sin hacer referencia a eventos históricos concretos, remite a un pasado y construye una visión del pasado idealizada y abstracta. Y un ejemplo muy claro de ello y muy reciente, de tan solo hace unos días, lo vemos en este vídeo que subió Donald Trump a sus redes sociales de Nueva York en el año 29, que sin hacer ningún tipo de referencia a la fuente original y sin ofrecer ningún tipo de contextualización, ha servido perfectamente para alimentar relatos políticos concretos que harían referencia pues, a este tipo de gran narrativa de una era dorada perdida o un pasado idealizado que se ve con nostalgia frente a un presente de supuesta incertidumbre y de decadencia. Este ejemplo de Trump creo que sintetiza muy bien la problemática que se da con la difusión del material de archivo en redes sociales y su manipulación mediante la IA, y es que encontramos en las plataformas de vídeo de las que hablamos antes, TikTok, Instagram o YouTube, encontramos muchísimas cuentas que se dedican a difundir este tipo de contenido. O sea, fundamentalmente se dedicarían a subir vídeos de archivo coloreados mediante inteligencia artificial y algo muy importante es el hecho de que si algunas de estas cuentas sí que reconocen y explicitan la fuente de obtención de estos archivos, la gran mayoría de ellas no lo hacen. Y lo que es más interesante es que, aunque la gran mayoría de ellas sí que expliciten la utilización de IA para la modificación de estas imágenes, ninguna de las que yo he podido observar o consultar explicita los comandos que se dan a la inteligencia artificial o las operaciones concretas que se realizan sobre estas imágenes. De esta manera, nos es imposible conocer si a la hora de retocar estas imágenes se ha seguido algún tipo de criterio de rigor histórico o no, lo cual nos indica que es muy posible que en la gran mayoría de ocasiones no se sigan este tipo de criterios. Y esto sí que creo que está muy vinculado con el funcionamiento de estas inteligencias artificiales que trabajan generalmente con imágenes, que básicamente operan creando imágenes mediante características abstractas que han aprendido de las imágenes con las que se las ha entrenado. De esta manera, tenemos que si a estos modelos de inteligencia artificial no se les da un input de una persona profesional o de un historiador, el coloreado o el retocado de la imagen que van a hacer va a ser necesariamente arbitrario y basado en base a esas características abstractas aprendidas, pero en ningún momento en base a criterios de corte histórico. Y un ejemplo muy claro de ello lo observamos en la investigación que hace Atia Ismail, en la que observa cómo el coloreado realizado por profesionales tiene resultados más satisfactorios que el realizado por la IA. Y como vemos en pantalla, pues diferentes modelos de inteligencia artificial que trabajan este coloreado nos proporcionan resultados diferentes por el hecho de que al final operan eso en base a características abstractas y no seguirían ningún tipo de criterio histórico que permitiera conocer verdaderamente pues, esos supuestos colores que habría tenido la imagen.
Y creo que todo este tipo de operaciones y la difusión en redes sociales de este tipo de imágenes se enmarca en lo que Enzo Traverso llama la reificación del pasado. Este proceso consistiría en que el pasado pasa a ser un objeto de consumo que es estetizado, es rentabilizado y es también neutralizado, siendo algo que hace que este pasado se preste muy fácilmente a su instrumentalización política. De esta manera, las imágenes de archivo dejarían de ser fuentes de conocimiento de conocimiento histórico y pasarían a ser pues, vídeos breves descontextualizados que sirven como fuente de entretenimiento pues, para los usuarios de las redes sociales y que de ninguna manera pues, proporcionan ningún tipo de contexto o de conocimiento verídico acerca de ese pasado. Y más allá de las operaciones o de las críticas que había señalado antes sobre la manipulación del archivo mediante el coloreado, con el caso de la modificación mediante la inteligencia artificial sí que y su difusión en redes sociales, sí que se nos plantean otro tipo de problemas añadidos a esa parte negativa del coloreado, como pueden ser el hecho de que perdemos una gran cantidad de información al adaptarse los vídeos al formato vertical de las redes sociales. También se altera en gran medida el movimiento de estas imágenes y en muchísimas ocasiones, con el retoque a través de la IA, se producen deformaciones de las figuras que aparecen en estos vídeos, perdiendo nitidez y también perdiendo pues, el contenido de estos archivos originales. Donde sí que creo que esta instrumentalización política se ve de una forma mucho más clara, ya no solo en esta pérdida del contenido histórico de las imágenes, sino que se da también en la selección de los materiales difundidos. La gran mayoría de estas cuentas, los contenidos que difunden, suelen ser vídeos de escenas urbanas, generalmente en ciudades tanto europeas como norteamericanas, vídeos de escenas familiares o material de archivo bélico que fundamentalmente se centra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vale, gracias. Como vemos, donde esta instrumentalización política se observa de manera más clara sería en los comentarios de estos vídeos, y es que lo que en apariencia serían vídeos de momentos de un periodo histórico determinado, debido a su presentación en redes sociales, se presta a esta instrumentalización y a esta aplicación o a la sumisión del archivo a estos relatos políticos concretos. Y en muchas ocasiones pues, nos encontramos con comentarios que aluden a una supuesta decadencia de Occidente, que en la gran mayoría de ocasiones se vincula a la migración. Se habla en muchas ocasiones también pues, de un supuesto declive de la familia nuclear o de la feminidad. Y con esto nos encontramos con el hecho de que los vídeos de archivo se convierten en objetos de consumo que ya no es solo que operen sobre nuestra concepción del pasado, que influyan sobre nuestra concepción del pasado, sino que también influyen sobre la percepción que tenemos del presente y sobre lo que considero que es más importante, sobre aquellos proyectos de futuro que consideramos deseables o qué concepciones del futuro consideramos deseables. Y creo que este tipo de régimen visual que funciona en las redes sociales, que está muy vinculado pues, a la difusión de fake news y deepfakes, que al final no dejan de funcionar reafirmando opiniones previas de sus receptores, pues en este caso los usuarios que reciben estos vídeos en muchas ocasiones funcionan reafirmando esa visión idealizada del pasado que tienen muchos de sus espectadores. Y creo que este tipo de régimen visual que domina en las redes sociales se vincula muy claramente con la idea de Debord de la alienación del espectador y sobre todo con la idea de que cuanto más nos identificamos con las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprendemos nuestra propia existencia y nuestro propio deseo. Y es que en este caso, pues la difusión del material de archivo retocado con IA y difundido en redes sociales no sería inocuo, sino que contribuiría a la construcción de una relación alienante con el pasado en la que ya no es solo que lo entendamos o lo veamos de una manera abstracta e idealizada, sino que además se obstaculiza nuestra capacidad de comprender realidades históricas y sociales complejas que aparecen contenidas en esas imágenes, pero que debido a su forma de presentación y a su manipulación mediante la IA, se ve obstaculizado nuestro acceso a la comprensión de estas realidades históricas más complejas. Y ya para terminar, sí que me gustaría pues hacer referencia a cómo muchos autores que han abordado cuestiones relativas a la manipulación del archivo o a la generación de imágenes
a partir de la inteligencia artificial. Sí que muchas soluciones que se proponen a este tipo de problemas y que en este caso pueden ser aplicables estarían vinculadas pues, a prácticas de pedagogía y de alfabetización visual o a la imposición de sanciones o de regulaciones a las compañías tanto de redes sociales como de IA. Sin embargo, sin restar importancia a este tipo de propuestas, sí que creo que puede ser muy interesante comenzar a pensar en prácticas visuales que nosotros podamos ejercer activamente de manera crítica en estos espacios. Creo que un ejemplo muy claro es que si el cine experimental en gran parte de su historia se ha dedicado pues, a denunciar y poner de manifiesto las condiciones de producción y la naturaleza ideológica de su medio, creo que puede ser muy sugerente y muy interesante explorar qué tipos de prácticas de producción visual o de recepción crítica de imágenes podemos realizar en las redes sociales de cara ya no solo a denunciar este consumo pasivo y alienante que impera en la actualidad, sino también pues, a tratar de construir una relación crítica con las imágenes y las imágenes de nuestro pasado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas. Jaime. Sí, pues muchas gracias. La verdad que está muy interesante. Se me ocurrió, relacionado con lo que puso la primera compañera, respecto a la competencia crítica de Mavalta, ¿no? Y que pues alguien por ahí le comentó la cuestión de que no quedara solo focalizada en el tema de las argumentaciones, que se mueven en un terreno puramente lógico, discursivo, y claro, tu ponencia está muy bien porque nos habla de las imágenes. Las imágenes, pues cómo enlazan con las creencias. Si uno lo lleva a Platón, pues las imágenes están directamente relacionadas con las creencias, ¿no? Con las pizzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Finlandia, recordé, tienen un proyecto educativo muy interesante que le llaman la competencia digital crítica, y están enseñando a los niños desde las escuelas de primaria a localizar cuando, por ejemplo, una noticia tiene fuentes de información que no son válidas o tiene la posibilidad de que esté instrumentalizada. Entonces, pregúntate si conoces alguna experiencia que en colegios, porque los chicos hoy se forman, como bien han señalado, básicamente por esto, ¿no? Y luego nos extraña que vengan a decir que Franco hizo maravillas y cosas así, en base a lo que salen de las redes sociales, ¿no? Si conoces alguna experiencia de trabajo con los chicos de las escuelas, de los colegios, para desarrollar esa competencia digital crítica, ¿no? Sí. No conozco casos concretos o de iniciativas pedagógicas que se den en colegios o institutos, pero sí que pues, muchos de los autores que aparecen citados en la presentación trabajan este tipo de cuestiones y sí que, o sea, por ejemplo, Marçal Felici en Valencia, que es uno de los autores que más ha promovido o que más ha defendido la importancia de esta alfabetización visual o el enseñarnos a interpretar imágenes de manera crítica y sí que ha escrito mucho sobre esta cuestión y, si no me equivoco, ha participado en la formación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana y sí que, según tengo entendido, o sea, a través de lectura de un texto suyo sobre esta cuestión, que este tipo de instituciones estarían como orientadas a implementar en las escuelas este tipo de iniciativas de educación basada en la alfabetización visual, que sin duda, o sea, sí que creo que es algo importante educar en una recepción crítica de las imágenes, pero no sé hasta qué punto la educación sea una solución definitiva para este tipo de problemas si en estos espacios no se ofrece también una respuesta crítica a la difusión de estas imágenes. Luego, por ejemplo, otro caso de posible solución a este tipo de problemas o que puede favorecer esta educación lo planteaba Atia Ismail, que aparecía en pantalla, que una de sus propuestas sería entrenar estos modelos de IA que colorean estas imágenes con equipos de historiadores y de profesionales. Esto puede ser interesante, pero al mismo tiempo lo que creo que se pierde de vista es el hecho de que el peligro de estas tecnologías no es tanto que puedan o no alterar estas imágenes, sino que son accesibles a nivel usuario, cualquiera de nosotros podemos utilizarlas y yo puedo crearme una cuenta en Instagram, en TikTok, subir ese vídeo sin ningún tipo de contexto y al final va a tener un alcance muy considerable en el que, por más que ese coloreado se haya realizado de manera rigurosa, pues se sigue planteando de manera descontextualizada. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, no conozco casos concretos de este tipo de proyectos de educación en
alfabetización visual, pero sí que tengo entendido que en España sí que existen instituciones que están buscando implementar este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Si queréis una preguntina más rápida. ¿Sí? Espera el micrófono, que si no, no se graba. O sea, no creo que lo primordial sea dar pautas para distinguir, o por ejemplo, no sé si en este caso te refieres a la cuestión de la IA, por ejemplo, distinguir imágenes que están adulteradas o no, o sea, si bien creo que es algo importante también tener ese tipo de capacidades, que creo que en gran medida sí que se adquieren en base pues, a exponerse a ese tipo de imágenes y ser capaz de compararlas, pero no creo que sea tan importante distinguir o tener capacidades para distinguir entre imágenes verdaderas o falsas, sino entender que tanto o esforzarse por emprender una pedagogía que se base en la idea de que tanto las imágenes como verdaderas o como falsas pueden ser sometidas a una manipulación, pueden ser utilizadas con una intencionalidad política concreta y pueden ser manipuladas independientemente de que sea una imagen que no esté adulterada. Puede presentarse de manera contextualizada y puede también tener efectos perniciosos. Entonces, no creo que la cuestión sea tanto entre una imagen verdadera o una imagen falsa, sino qué tipo de usos hacemos de las imágenes, y creo que la clave fundamental, que creo que debe de ser la base de cualquier tipo de alfabetización visual o de acercamiento crítico a las imágenes, tiene que ser el hecho de que no podemos relacionarnos con ellas como de una manera pasiva, sino que nosotros tenemos que activamente preguntarnos qué aparece en ellas y qué uso se le puede dar o qué espacios caben para introducir significados que pueden ser perniciosos. Esa sería un poco la idea, vaya. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a Pablo y a todas las preguntas. Y pido por favor que venga la última ponencia de esta mesa, de Mar Fernández Calvo, que viene de la Universidad Complutense de Madrid, para presentar su propuesta llamada La estética de la posverdad, el brillo de lo falso en la era digital. Buenas, Mar. Pero si te lo pasé. Sí, pero es que al final no funciona. ¿Voy a por el pincho? Sí, por favor. Tengo yo uno aquí, si es para sacarlo de tu ordenador, Mar. Ah, vale. Es que les he vuelto locos, perdón. Perdón. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización, lo primero, por todo. Mi ponencia se llama La estética de la posverdad, el brillo de lo falso en la era digital. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues en los últimos años el término posverdad se ha convertido en una categoría habitual para describir nuestro presente, ¿no? Se la entiende generalmente como una crisis de la información, un escenario en el que los hechos pierden relevancia frente a las emociones, las opiniones o las creencias. Sin embargo, esta interpretación, aunque resulta muy pertinente, para mí me resulta insuficiente, porque lo que hoy está en juego no es únicamente la degradación de los contenidos informativos, sino una transformación más profunda, un cambio en las condiciones mismas bajo las cuales algo puede aparecer como verdadero. Mi hipótesis en esta intervención es que la posverdad no debe pensarse solo en términos epistemológicos, sino también y sobre todo en términos estéticos. Es decir, no asistimos simplemente a una proliferación de lo falso,
sino a la consolidación de un régimen estético de producción de realidad, en el que la verdad deja de depender prioritariamente de su correspondencia con los hechos y pasa a depender de su capacidad de aparecer, circular y afectar. En la cultura digital contemporánea, y especialmente en las redes sociales, lo verdadero ya no se impone por demostración, sino por visibilidad, no por verificación, sino por intensidad perceptiva y adhesión afectiva. En este marco, las plataformas no son meros canales de transmisión, sino dispositivos que organizan la atención, jerarquizan lo visible y configuran aquello que puede ser experimentado como real. Entonces, a partir de aquí, propondré entender la posverdad como una estética del brillo, un modo de visibilizar que privilegia la intensidad sensorial, la emotividad y el impacto narrativo por encima de la comprobación y que convierte la apariencia en un criterio práctico de verdad. Bueno, para comprender la lógica estética de la posverdad resulta especialmente fecundo volver a Krakauer, quien ya en los años 20 ofreció un diagnóstico sorprendentemente actual sobre la cultura de masas. En su ensayo El culto a la distracción, Krakauer describe las grandes salas de cine berlinesas de los años 20 como auténticos palacios de la distracción. No se trata simplemente de espacios de entretenimiento, sino de dispositivos que organizan la experiencia sensorial de las masas. El cine se configura, según él, como una obra de arte total de los efectos, es decir, una combinación de luz, sonido, movimiento y escenografía que produce una saturación perceptiva continuada. Lo decisivo aquí no es solo la intensidad de los estímulos, sino su efecto sobre la experiencia del espectador. La distracción en Krakauer no significa ausencia de atención, sino una forma específica de atención. Una atención dispersa, superficial, constantemente capturada por lo inmediato. En este régimen, el espectador queda fijado en la exterioridad de los fenómenos sin posibilidad de distanciamiento crítico. La verdad, por tanto, no desaparece, pero queda desplazada. Se disuelve en una secuencia de impresiones que se suceden sin sedimentarse en comprensión. Como sugiere Krakauer, las excitaciones sensoriales se encadenan de tal modo que no dejan espacio ni para el menor intervalo de reflexión. La experiencia se vuelve pura superficie. Y esta intuición se profundiza en los empleados, donde Krakauer traslada esta lógica estética al ámbito de la vida cotidiana. Allí analiza cómo la modernidad capitalista produce sujetos que, aun viviendo en condiciones de precariedad, se identifican con formas de vida basadas en la apariencia, el consumo y la ilusión de bienestar. Uno de los conceptos más sugerentes que emerge en este análisis es el del brillo. En los empleados, dice Krakauer que estos empleados se sienten atraídos por superficies luminosas, escaparates, espectáculos, imágenes de éxito social. Este brillo no es simplemente decorativo, sino que cumple una función estructural. Es decir, permite sostener una forma de vida que encubre sus propias contradicciones. En este sentido, la apariencia no actúa como un velo que oculta la realidad, sino como un mecanismo que la reorganiza. Lo que importa no es tanto lo que las cosas son, sino cómo aparecen. La verdad social se configura entonces como una experiencia de coherencia superficial. Aquello que se presenta de forma consistente, atractiva y reconocible tiende a ser asumido como verdadero. Y Krakauer identifica aquí una mutación, ¿no? La sustitución de una realidad profunda con la realidad por una relación mediada por formas estéticas de presentación. La vida misma adopta la estructura de un espectáculo. Si trasladamos esta intuición al presente, podemos reconocer una continuidad inquietante, porque las redes sociales intensifican esta lógica hasta convertirla en principio organizador de la experiencia. La saturación sensorial, la primacía de la superficie y la centralidad del brillo no son ya rasgos de espacios específicos como el cine o grandes almacenes, sino condiciones generales de la vida social. Así que Krakauer nos permite formular una idea clave para esta comunicación, que la posverdad no inaugura una ruptura radical, sino que radicaliza una tendencia que ya estaba inscrita en la modernidad. Lo que observamos no es la desaparición de la verdad, sino su progresiva subordinación a las formas de su propia aparición. Si en Krakauer la verdad se desplazaba hacia la superficie por efecto de la distracción y el brillo, en la cultura digital esta lógica no solo se intensifica, sino que adquiere una nueva infraestructura, que es la plataforma. Las redes sociales no son simplemente medios de comunicación, sino dispositivos que reorganizan las condiciones mismas de producción y validación de lo verdadero. Como señalan González Quintero y Cardona Restrepo, uno de los cambios clave es el debilitamiento de la función mediadora del periodismo. Ya no hay un filtro claro entre información, opinión o propaganda, todo circula en un mismo plano. Esto introduce un desplazamiento decisivo. El problema ya no es quién produce la información, sino cómo circula. La legitimidad deja de depender de la verificación y pasa a depender de la visibilidad.
Un contenido no se impone por su adecuación a los hechos, sino por su capacidad de difundirse, repetirse y sostener la atención. Pero esta circulación no es neutral, como ya han comentado mis compañeros anteriormente. Está organizada por algoritmos que priorizan aquello que maximiza la interacción. En este contexto, lo que se premia no es lo verdadero, sino lo que impacta. La lógica del brillo se vuelve algorítmica. Lo que brilla es lo que circula y lo que circula es lo que existe públicamente. De este modo, la realidad ya no se estabiliza principalmente por contraste con los hechos, sino por procesos de repetición, tendencia y pertenencia. Un contenido deviene verdadero en la medida en que se comparte, se reconoce y encaja dentro de una comunidad. La verdad deja de ser correspondencia para convertirse en coherencia afectiva y social. A ello se le suma la transformación del propio sujeto. El usuario se convierte en prosumidor. No solo recibe información, sino que la produce y la pone en circulación. Cada publicación es una intervención en el campo de lo visible. La verdad en este contexto no solo se evalúa, se performa. Las propias interfaces refuerzan esta lógica. Likes, reacciones o visualizaciones no son elementos neutros, sino dispositivos de valoración afectiva que indican qué merece atención. Así, la experiencia en plataformas adopta la forma de un espacio escénico, donde la vida se presenta bajo criterios de impacto, visibilidad y reconocimiento. La consecuencia es clara. La verdad se convierte en una experiencia estética. Lo que cuenta como verdadero no es tanto lo que corresponde a los hechos, sino lo que se percibe como significativo, genera emoción y se integra en una narrativa compartida. Por eso la posverdad no es solo un problema de falsedad, sino el efecto de un entorno donde los criterios de verdad han sido reconfigurados. Las plataformas no solo amplifican el brillo, sino lo convierten en principio estructural. Y así aquello que brilla no solo parece verdadero, sino que funciona como verdadero. ¿Qué? Vale. Bueno, voy a ir resumiendo un poco. Entonces, si las plataformas reconfiguran la circulación de la verdad, es necesario precisar cómo operan estéticamente sobre los contenidos. Y en este punto resulta especialmente útil el trabajo de una autora que se llama Nanjun Daya, quien propone entender las noticias no solo como información, sino como prácticas estéticas de producción de realidad. Y su planteamiento se resumiría en esto que veis en pantalla, que sería incidente, evento, espectáculo y mito. Entonces, pues la conclusión de lo que dice esta autora sería que la posverdad no consiste solo en la circulación de falsedades, sino en un régimen donde la estética actúa como un principio de selección de lo real. Las plataformas articulan espectáculo, atención y participación, de modo que lo verdadero ya no se distingue de lo espectacular, más bien emerge de él. Y luego también es importante la aportación de Landgrau, que dice que la verdad no es solo algo que se demuestra, sino algo que se experimenta y se comparte, porque creer es en gran medida sentir que algo encaja. En las redes sociales ese encaje se fabrica constantemente, por eso la posverdad no es la ausencia de verdad, sino su estetización bajo condiciones de plataforma. Lo falso no se impone solo porque engañe, sino porque brilla, porque capta atención, circula y organiza percepciones. Aquello que logra alinear afectos y sostener comunidad funciona en la práctica como verdadero. Y esto nos obliga a reformular el problema. La cuestión ya no es solo distinguir lo verdadero de lo falso, sino intervenir en los regímenes de visibilidad, atención y afecto que determinan qué puede aparecer como real. Porque hoy en la era digital no basta con que algo sea verdadero, tiene que poder aparecer como tal. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, también por ajustarte a los tiempos. Tenemos tiempo para preguntas. Porque esta es una pregunta que se repite mucho, ahora se habla de control de las redes a menores, habla de diferentes cuestiones, hay gente que dice que eso no vale para nada, no se puede hacer. Te pregunto un poco, porque no has reflexionado, entiendo que si se te ocurre algo o no, o nos dices que viene a la cabeza y ya está, que puede ser la respuesta. Pues mira, yo creo que es muy importante la educación estética en este sentido.
Hace poco publicó un libro Villacañas, un ex catedrático de la Complutense, justamente sobre educación estética, y creo que esto nos puede ayudar mucho a distinguir lo verdadero de lo falso y sobre todo a no caer en esta estética del brillo y no caer en estos regímenes de pura aparición y emoción. Creo que hemos pasado se hablaba mucho últimamente del capitalismo de la atención, sobre todo hace unos años, ¿no? Creo que hemos pasado de un capitalismo de la atención a un capitalismo de la emoción. Y creo que entonces tenemos que aprender a cómo no caer en la emoción fácil, en darle atención a lo que nos genera un afecto, también por lo de las cámaras de eco que comentaba Elsa, o sea, al final en redes sociales se promueve mucho el solo escuchar gente que opina como tú. Entonces creo que la educación estética en este sentido y de pensamiento crítico obviamente es imprescindible. ¿Más preguntas? sometido, ¿no?, a una serie de imágenes en las que, pues, por ejemplo, de repente una guerra parece que es una cosa de juego, ¿no? El otro día se viene hablando de la Primera Guerra del Golfo, pero no deja de sorprender, ¿no? ¿Cómo ves que opera esta lógica que mencionaste? ¿En los individuos particulares, quieres decir? Sí, no, a nivel sistémico. ¿Cómo está operando a nivel sistémico? Hombre, pues yo creo que opera a nivel estructural, es decir, creo que al final esta lógica del brillo que ya Krakauer veía en los años 20, antes estaba, pues eso, en los cines, por ejemplo, ¿no?, que lo he comentado, en los cines berlineses, o en grandes almacenes, centros comerciales, pero ahora con la llegada de las redes sociales es como que ha alcanzado ese nivel de estructuralidad, es decir, ha alcanzado ese nivel sistémico que comentas justamente, porque ya no es algo de lo que podamos escapar. Por eso comentaba lo de la educación estética, para intentar ser críticos con ello, porque al final con las redes sociales digamos que esta producción y también con lo del prosumidor, ¿no?, que ya no somos solo menos usuarios, sino que también todo el mundo, que lo comentaba también antes mi compañero, puede crear contenido. Entonces, dentro de que se puede crear contenido de cosas verdaderas o falsas, todos estamos expuestos a caer en el brillo y en lo falso. Por eso creo que es tan importante la educación estética, porque esto se ha vuelto algo estructural, justamente. ¿Más preguntas? Sí, hay una más por ahí. Vamos a ver, lo mío no sé si es una pregunta, es un comentario, es un miedo así compartido y demás. Desde el punto de vista de la estética y de la propuesta de educar dentro de la estética, yo doy un paso para atrás, como los artistas, para ver el cuadro en plan genérico, y estamos viendo ahora mismo discursos muy enfocados, porque evidentemente esa es la temática de estas jornadas, en la IA, en el mundo digital y demás. Yo sé que desde la historia del arte, vamos a hablar de la estética, todo esto desde los griegos, porque uno cuando ve una estatua griega evidentemente no asume que eso es un discurso político, un discurso moral, un discurso militar, un discurso estético en el sentido más amplio, que las reformas de todas estas estéticas modernas, desde lo que es vamos a decir, el post, no sé, a ver dónde enmarcar, el postromanticismo, vamos a decir, que puede derivar después en una manipulación genérica de lo que son los hechos y los discursos sociales en general, de comentarios, de hablas, desde coger y transcribir lo que es la teoría vamos a ver si me explico. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial,
discurso hoy en día político básicamente es como el discurso de Oviedo Gijón o del Barça Madrid. No hay un discurso lógico con una realidad y con una verdad. Cuando estamos hablando además de posverdad, cuando estamos hablando de fake news, me parecen dos cosas completamente distintas. Una, este fake news es como unas verdades, unas mentiras, ¿no? Noticias falsas. Pero el compañero anterior estaba hablando de la manipulación por ejemplo del color y este tipo de historias, claro. Nos estamos planteando si ese color es verdadero o falso o atiende a cierto tipo de elementos historicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando de, nosotros podemos además educar, a lo mejor, me imagino, a una IA para que haga pues un estudio del color más o menos verdadero y demás. Pero no va a dejar de ser una manipulación, porque lo que estamos creando no es como las películas estas coloridas anteriores, una manera de llegar a un público que sobre todo es un público joven, como un nuevo discurso. Y en ese sentido, bueno, quería simplemente lanzar esta pelota de esa estética, qué tipo de estética se maneja. En la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, el régimen nazi manejaba la estética mejor que nadie. Mejor que nadie. O sea, las esculturas, el cine, la televisión, el desarrollo de los medios, que después llegó a Estados Unidos, evidentemente con esas migraciones masivas, y que quedó ahí embotado en una estética del consumismo a través de la propaganda nazi, y llegó al otro lado a través de la propaganda de la publicidad. O sea, estamos hablando de que vivimos en un mundo de que no necesitamos internet ya estábamos en un mundo completamente estetizado. Sí, bueno, yo creo que es importante diferenciar el arte de la estética también. Yo hablo de estética como disciplina filosófica. Lo que tú comentas de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y de la estética nazi sería más el arte nazi, digamos, que la estética, porque no hay una reflexión detrás. De hecho, yo en el máster que estoy haciendo ahora de estética contemporánea, en una asignatura que se llama Estéticas de la Memoria y el Archivo, hablamos mucho de cómo esa monumentalización, ¿no? Y cómo eso es, Walter Benjamin decía que el fascismo estetiza la política y el comunismo politiza el arte. Y creo que esto es importante en el sentido de que la parte del fascismo estetiza la política habla de todas estas grandes desfiles militares donde a donde se va es a captar la atención mediante la emoción y así esconder esos discursos de odio. O sea, son las grandes monumentalizaciones del fascismo al final. Yo marco la estética dentro de la teoría de la forma. Y con el formalismo no lo puedo separar de la política. No, claro, la estética, de hecho, la estética debe ser la base de todo discurso político contemporáneo. Es una cáscara externa, es decir, la forma es el contenido. No hay más allá, es decir, no es algo artístico, algo, no sé, lo dirán seguramente los compañeros de filosofía, porque la estética es como parece la rama pobre dentro de la filosofía y demás, pero no se puede separar nada de nada. O sea, el pensamiento crítico de la psicología, de la sociología, o sea, lo que estamos viendo es lo que la realidad de las cosas del mundo, que no podemos hacer a ella, es lo que aparece por fuera, la externalización de las cosas, que es a lo que podemos llegar. Yo nos invito a todo el mundo a seguir el debate en la pausa café que empieza ahora, agradeciendo a todas las preguntas que se han hecho y a la ponente de esta última comunicación su participación. Volvemos a la 1:30. Bueno, la pausa café es aquí fuera. Volvemos a la 1:30 con la mesa de comunicaciones sobre ingeniería. Muchísimas gracias.